vamos a lograr una victoria popular este domingo 7 de febrero. Primera etapa de la campaña que vamos a ganar en el Ecuador. ¡Estamos en segunda vuelta! Ecuador elige. Esta nación suramericana, la primera del continente en ir a elecciones en este 2021, acudió a las urnas este domingo 7 de febrero para elegir presidente, vicepresidente, 137 asambleístas y diputados al Parlamento andino. A esta hora ya el Consejo Nacional Electoral ha dado un primer boletín que de alguna manera tumbó pues lo que decían los exit polls y las encuestas durante el último mes. Andrés Arauz, candidato progresista de izquierda, sigue ocupando el primer lugar con un 32.95%. Yacu Pérez, el líder indígena, se posiciona en un segundo lugar con un 19.62%, relegando por muy poco a Guillermo Lasso, el candidato conservador, al tercer lugar con un 19.20%. Estos son datos hasta el momento con solo el 7.09% escrutado. Aún falta mucho definitivamente y sobre todo determinar si habrá o no una segunda vuelta electoral. De esta manera iniciamos esta programación especial de Hispan TV. Les saluda Dani Pérez Díaz. Acompáñenos. Allí teníamos pues imágenes de parte de lo que se ha vivido a esta hora durante esa jornada electoral en Ecuador, el país de la línea imaginaria. Y antes de pasar al análisis y a los detalles con nuestro enviado especial allí en la ciudad de Quito, quiero mostrarles una serie de infografías que nos ayudan a contextualizar pues todo acerca de este proceso comicial en Ecuador. Sí, la producción me acompaña. Recordemos, eran 13.099.150 electores los que estaban convocados al día de hoy, 16 binomios presidenciales. Recordemos, en Ecuador el voto es obligatorio entre los 18 y 65 años de edad, 2.036 zonas electorales a nivel nacional y 101 zonas electorales dispuestas en el exterior para el voto. Continuamos revisando datos y reiteramos, se elegía presidente, vicepresidente por un periodo de 4 años, 5 parlamentarios andinos y 137 integrantes a la Asamblea Nacional, a los curules del Parlamento. Vamos a seguir revisando y explicarles un poco cómo es el sistema electoral ecuatoriano. El día de hoy, pues si un candidato obtenía la mayoría absoluta, que es más del 50% de los votos válidamente emitidos, o un mínimo del 40%, con una diferencia del 10% sobre el segundo candidato con mayor votación, pues se quedaba la votación en primera vuelta y la decisión, evidentemente, del presidente, del binomio presidencial. En caso contrario, se tendría que ir a una segunda vuelta que está estipulada para el 11 de abril. Vamos a seguir revisando datos. ¿Quiénes son los candidatos o los 3 principales candidatos que se están peleando allí el pase a segunda vuelta? Andrés Arauz por la Unión por la Esperanza, Guillermo Lasso de la Alianza Creo PSC y Yacu Pérez, el líder indígena de Pachacutic. Vamos a revisar un breve perfil de cada uno.
¿Quién es Andrés Arauz? Bueno, Andrés Arauz es el más joven en esta contienda electoral, con tan solo 36 años de edad. Es licenciado en Economía y en Matemáticas. Ocupó cargos ministeriales en gobiernos anteriores, y ha prometido asegurar justicia, democracia participativa, igualdad y productividad. Además, es respaldado por el expresidente Rafael Correa. Revisemos quién es Guillermo Lasso. 65 años de edad, ha sido banquero y empresario durante toda su vida. Es la tercera vez que está compitiendo como candidato presidencial. Ocupó cargos de gobernador, ministro y embajador en gobiernos anteriores y promete una mayor libertad de contrato de empresas e inversión privada. Revisamos rápidamente quién es Yacu Pérez, que se ha posicionado hasta el momento, según datos del CNE, en la segunda posición. 51 años de edad, es doctor en jurisprudencia y magíster en derecho penal, se ha autocalificado como de una izquierda flexible y abierta. Ha ocupado cargos de prefecto y presidente de movimientos indígenas y además es defensor de los recursos naturales. Así entonces tenemos un breve perfil de los tres candidatos que se están disputando el pase a la segunda vuelta electoral, y en este momento vamos a hacer un contacto a Quito, Ecuador, con nuestro compañero Rodrigo Valladares para que nos dé información de cómo se está desarrollando la jornada, luego sobre todo de los primeros datos emitidos por el CNE. Rodrigo, te escuchamos, te damos la bienvenida a nuestra programación especial por Hispan TV. Cuéntanos los detalles, en dónde te encuentras a esta hora. Adelante. Buenas noches, amigos de Hispan TV, les saludo desde acá, desde Quito, Ecuador, el centro del mundo. Actualmente me encuentro aquí en el centro de mando del Consejo Nacional Electoral, donde se espera que se anuncien todos los resultados referentes a esta jornada electoral que vivió el Ecuador, en medio de este virus que efectivamente, como afecta a todo el mundo, también nos afecta a nosotros los ecuatorianos. Como podemos ver, esta sala, este centro de mando, ya cuenta con la presencia de varios representantes de las organizaciones internacionales que han sido veedores de este proceso electoral. También se encuentran miembros de los movimientos sociales y esperamos que en pocos minutos más las autoridades del Consejo Nacional Electoral salgan a dar un pronunciamiento oficial. Inicialmente se esperaba que a las 8 de la noche, hora de Ecuador, las autoridades del Consejo Nacional Electoral presenten los resultados del conteo rápido. Sin embargo, estamos a la espera. Inicialmente, un poco extraoficialmente, se ha conocido que a las 9 de la noche se presentarán esos resultados. Sin embargo, como ustedes muy bien lo anunciaron, el Consejo Nacional Electoral ya ha presentado datos de lo que puede ser el avance de este comicio electoral y hasta el momento se tienen cerca del 7.82% de las actas escrutadas. Como ustedes también lo señalaron muy bien, actualmente encabeza este proceso electoral como líder o como preferencia del voto de los ecuatorianos Andrés Arauz Galarza, con el 33.09% de los votos, seguido del candidato Yacu Pérez con el 19.37% de los votos, y en tercer lugar estaría el candidato Guillermo Lasso Mendoza, quien actualmente tiene el 19.35% de los votos. Sin embargo, en horas de la tarde, dos de las encuestadoras que estaban acreditadas frente al Consejo Nacional Electoral presentaron resultados de los exit polls, de los resultados a boca de urna. Una de ellas es Cedatos, quien presentó los siguientes resultados. El candidato Andrés Arauz con el 34.94%, en segundo lugar el candidato Guillermo Lasso con el 20.99%, y en tercer lugar el candidato Yacu Pérez con el 17.99%. La otra de las encuestadoras que también presentó los resultados fue la encuestadora Clima Social, quien da unos datos relativamente similares a lo que presentó Cedatos, unos datos que van de la mano, y es así que Andrés Arauz presenta el 36.2% de la intención de voto, el candidato Guillermo Lasso el 21.7%, Yacu Pérez el 16.7%, y mucho se habla del candidato Javier Hervás, quien alcanzó, según esta encuesta oficial sí, pero no como resultado final, que el candidato Hervás tendría el 13%, una situación que ha llamado mucho la atención aquí a nivel político, y se espera
que finalmente, como les dije, aquí en esta mesa se presenten los resultados finales. Quisiera aprovechar este enlace, Rodrigo, para preguntarte y que nos cuentes un poco pues sobre lo que ha sido el ambiente, la jornada, qué impresiones has podido recoger desde la ciudadanía, desde el electorado en las calles pues de Ecuador, particularmente allí en Quito, la capital. ¿Cómo ha sido, pues, incluso, como bien lo decías, unas elecciones en medio de un contexto de pandemia? ¿Cómo ha sido el tema de los protocolos sanitarios, de la bioseguridad, sobre todo? Recordemos que más temprano, pues, habían algunas protestas, algunas denuncias o algunas inconformidades por parte precisamente del electorado que no estaba muy contento o satisfecho con las medidas de bioseguridad y también con lo que había sido un poco el retraso en las filas para la votación y también este sistema de pues votar en horas según el último número de cédula. ¿Qué impresiones pues has podido evidenciar desde el electorado a lo largo de esta jornada hasta el cierre de las mesas? ¿Me escuchas? Bueno, al parecer hemos perdido la conexión con nuestro colaborador desde Quito, que recordemos a esta hora se encuentra allí en la sede del Consejo Nacional Electoral, esperando que pues las autoridades emitan pues sus declaraciones oficiales. A ver, ¿me logras escuchar, Rodrigo? Les escucho. Muy bien. Te había preguntado, el enlace, la conexión se perdió un poco, acerca de qué ambiente has podido registrar durante esta jornada comicial desde el electorado, desde la ciudadanía en las calles, en los centros de votación, sobre todo allí en Quito, la capital. Sí, bueno, disculpas por la conexión, entenderán que hay varios medios conectados aquí, lo que evidentemente hace que las conexiones puedan fallar en un momento. Así es. El ambiente que se ha vivido el día de hoy ha sido un ambiente que ha transcurrido desde las 7 de la mañana, donde se instalaron la mayoría de las juntas. Se presentaron ciertos problemas al inicio de la jornada electoral, porque muchos o algunos de los miembros que estaban asignados a estas juntas para recibir a los votantes, muchos no se presentaron, lo que obligó a que en el momento se improvise un poco, se tenga que cambiar y poner a nuevas personas. Sin embargo, el proceso se desarrolló con normalidad. ¿Qué es lo que sucedió un poco? Es que se evidenció un poco de aglomeraciones. La gente en la mañana acudió de manera masiva a los centros de votación, lo que ocasionó que en muchos casos se registren largas filas en los exteriores de los recintos electorales. Sin embargo, fluyó de manera normal, no existieron mayores problemas y a las 5 de la tarde se cerraron las urnas como estaba previsto. Vamos a seguir muy pendientes contigo, Rodrigo, sobre pues nuevos datos y detalles desde allí, desde la sede del Consejo Nacional Electoral ecuatoriano, para conocer de primera mano a través de pues tus informes la situación que acontece allí en esta nación andina. Gracias por este completo reporte y seguramente nos veremos en próximas emisiones. Bueno, nosotros continuamos este especial a esta hora desde las pantallas de Hispan TV. Gracias por conectarse, por estar allí presentes. Vamos a continuar con el análisis de todo lo concerniente a este proceso comicial en Ecuador, pero antes escuchemos una serie de declaraciones que dieron los tres principales candidatos a la presidencia previo a esta jornada comicial. Vamos a lograr una victoria popular este domingo 7 de febrero. De la campaña que vamos a ganar en el Ecuador para lograr la democracia plena, para vivir en libertad. Estamos en segunda vuelta, que llegaremos a la segunda vuelta y que llegaremos al gobierno para hacer del Ecuador un estado próspero. A mí me inhabilitaron, entre comillas, para ser presidente, porque todo fue ilegal, todo fue inconstitucional. A pesar de que hay todos esos intentos de campaña sucia y esta manipulación que se puede ver con el internet y las noticias falsas y los robots y tanta cosa, yo confío en el intelecto general, en el intelecto colectivo,
que la gente ya sabe distinguir, ¿no?, entre la manipulación y la realidad, porque lo viven en su día a día. Vamos a rescatarlos de la corrupción. Que todo el Ecuador me oiga fuerte y claro. Los dineros del Estado son sagrados. Los dineros del Estado pertenecen a todos los ecuatorianos y deben dedicarse únicamente a servir a los ecuatorianos. Un Estado ecológico, un Estado honesto, ético, plurinacional, intercultural. Seguir, a no perder la esperanza, que nos roben todo menos la esperanza. Destrozaron la patria en 2 años y medio, pero hemos salido de situaciones similares. Ecuador saldrá adelante. A seguir defendiendo nuestros derechos, con firmeza pero en paz, y a cuidarse mucho. Ecuador saldrá adelante, decía el expresidente Rafael Correa, y recogíamos una serie de testimonios de los 3 candidatos principales que se están debatiendo esa ida a la segunda vuelta electoral en Ecuador, y pues también del expresidente Rafael Correa. Todo esto fue durante el proceso de campaña electoral previo a esta jornada del 7 de febrero. Pero vamos de inmediato al análisis, y para ello en esta jornada especial por Hispan TV nos acompaña Fernando Casado, analista internacional desde Cádiz. Te doy la bienvenida como siempre. Fernando, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de Hispan TV. Gracias por recibirnos, y también le doy la bienvenida a Juan Alberto Sánchez Marín, analista internacional desde Bogotá, Colombia. Bienvenido como siempre, Juan Alberto. Un gusto saludarte, Dani, a ti, al compañero de panel, a los compañeros del canal y por supuesto a la audiencia, ¿no? Así es, gracias también por recibirnos. Bueno, vamos de inmediato al análisis y quiero iniciar contigo, Fernando. Vamos a recordar que con poco más del 7% de los votos escrutados, según el CNE de Ecuador, hasta el momento el orden o la posición se mantiene así: Arauz, Pérez y Lasso, primer, segundo y tercer lugar respectivamente, aunque hay que decir que la distancia entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso se está acortando cada vez más, por lo que aún quizás pudiera estar muy latente a que Lasso pase a la segunda posición. Vamos a ver qué va avanzando definitivamente o cómo sigue avanzando la jornada. Sin embargo, sabemos, o hasta el momento con estos números se tendría que ir una segunda vuelta. Cuéntanos qué primer análisis, Fernando, haces de estos datos, estos resultados que estamos viendo con tan poco porcentaje escrutado hasta el momento. Bueno, yo creo que es muy interesante los resultados que están arrojando actualmente ya el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Y pareciera que hay una renovación política en el Ecuador. Por un lado vemos que claramente existe un voto duro que se lleva el correísmo, que pese a todos los ataques y los avatares y dificultades de esta campaña electoral, sigue teniendo un voto duro de 1/3 del electorado, y después una dispersión y fragmentación del resto de los contendientes. En principio, pues pareciera que, según los exit polls, y viendo un poco cómo se está reduciendo la diferencia entre Pérez y Lasso, más o menos se correspondería el escenario final con un segundo puesto de Guillermo Lasso, y esos 2 contendientes irían a una segunda vuelta, pero aparecen 2 nuevos actores que realmente no estaban muy bien posicionados todavía a nivel de encuestas y sondeos. Sobre todo el que sería el cuarto posicionado, Hervás, que obtiene un 15%. Y eso nos dice muchas cosas. Nos dice que surgen nuevos actores, que hay una política distinta, y después que si miramos un poco cuál es el espectro ideológico de los 4 principales posicionados, que en cualquier caso el electorado ecuatoriano opta por candidatos que son de la izquierda o del centro izquierda, una posición con la derecha que tampoco habría obtenido el resultado esperado, porque Lasso en cualquier caso se va a quedar con un resultado final inferior a el obtenido tanto en la contienda electoral del año 2013, donde se presentó por primera vez a candidato presidencial, y las de 2017. Voy contigo, Juan Alberto, y es interesante, lo mencionaba en alguna medida Fernando, que previamente a estos resultados que estamos viendo hasta el momento, que pues todavía es muy temprano para dar alguna victoria definitiva o una posición definitiva, las encuestas en el último mes sobre todo, y los llamados exit polls sobre todo de C-Datos y Clima Social, que son los 2 autorizados por el CNE de Ecuador, colocaban a Arauz y Lasso como definitivamente o directos a una segunda vuelta electoral, como los más votados. ¿Cómo explicar quizás este ligero impulso hacia Yacu Pérez? ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, es muy interesante realmente
esto, lo que están arrojando estos resultados, como bien lo dice Fernando, pues hace ver que realmente hay movimientos, hay fuerzas. Esto no está definido y no lo definen definitivamente las encuestadoras, las empresas encuestadoras de ningún tipo, de ninguna clase y en ningún momento. Sobre todo empresas encuestadoras que más que medir una tendencia, lo que tratan es de hacer lo contrario, es decir, de incidir o de marcar, de influenciar una tendencia electoral. Creo que es muy interesante lo que ocurre en este sentido. De todas maneras, lo esperable en el aspecto de un triunfo del candidato que no está en duda de Andrés Arauz, pues evidencia realmente el desespero del pueblo ecuatoriano por cambiar de rumbo, en el sentido de no seguir, de no darle continuidad a esta situación en la que viene siendo abocado después del mandato de este señor Moreno. Entonces yo creo que lo que hay que destacar también es esa claridad en la decisión que ya se veía venir desde antes, pero que se está convalidando a través de estos resultados iniciales, que es la decisión del pueblo ecuatoriano de cambiar de rumbo, de no continuar en una situación en la que está abocado pues a la tragedia sanitaria, económica, de crisis generalizada, en fin. Precisamente vamos a hablar un poco de ese Ecuador que va a entregar Lenín Moreno en unos minutos. Antes, vuelvo contigo, Fernando, y quisiera ponernos pues ya en un supuesto de una segunda vuelta electoral, colocando a Andrés Arauz pues como primera opción, en primer lugar, según estos resultados, pero indiscutiblemente sea Yacu Pérez o sea Guillermo Lasso. ¿Cómo observas o cómo analizas las posibles alianzas ante una segunda vuelta electoral? Recordemos que en 2017 el movimiento o la gente de Yacu Pérez le dio el apoyo a Lasso, precisamente, aunque bueno, pudiéramos decir que son de polos opuestos, polos contrarios, aun cuando recordemos que pues Yacu Pérez se ha autocalificado como de una izquierda flexible y abierta. Sin embargo, ¿cómo observas el tema de las alianzas y si es posible que ante un escenario de segunda vuelta pues Andrés Arauz la pueda tener más difícil? Bueno, desde el punto de vista de las alianzas políticas y las formalidades, ha estado muy claro en esta contienda electoral que de los 16 binomios que se han presentado a las elecciones era 1 contra 15, es decir, ha habido una pugna continua y total entre los 15 candidatos y el candidato del correísmo. Eso creo que va a configurar una segunda vuelta en la que, independientemente de si gana el segundo puesto Yacu o Lasso, lo que va a ocurrir es que todos van a darle al candidato en contra del correísmo el apoyo, los líderes, porque aunque en principio pareciera que la agenda programática y política de Yacu Pérez coincide más con la de Arauz, no quiere decir eso que en realidad Yacu Pérez tiene una animadversión personal terrible, contraria a Andrés Arauz. De hecho, así lo ha manifestado en la rueda de prensa que ya esta noche ha dado. Entonces, aunque le cueste finalmente a Yacu darle el apoyo a Lasso, va a hacer eso. Ahora, una cosa es cómo los políticos se comporten y cómo finalmente logren o no endosar a sus votantes. Yo creo que, por ejemplo, tanto en el caso de Yacu Pérez como en el caso de Hervás, en el caso en el que pasa segunda vuelta Lasso con Arauz, va a haber una gran fragmentación, pero mayoritariamente yo me atrevería a decir que migraría el voto hacia Andrés Arauz, porque lo que está claro también de esta contienda electoral es la derrota de la agenda neoliberal. Es decir, Lenín Moreno lleva realmente durante los últimos 4 años aplicando la agenda neoliberal de los socialcristianos y del movimiento, creo que lidera Guillermo Lasso, que aplicó ese programa electoral, y hay un hartazgo por parte de la población. Es decir, el gran derrotado aquí no es solamente Guillermo Lasso, sino también las políticas neoliberales. Y en ese sentido yo creo que sí que va a haber una gran cantidad de votantes, independientemente de la decisión que tomen sus líderes, que van a migrar esos votantes que son de centro izquierda o de izquierda, mayoritariamente a la candidatura de Andrés Arauz. Pero que también el surgimiento de esas candidaturas, como la de Yacu Pérez y la de Hervás, vienen a poner de relieve que la polarización extrema que hay y el bombardeo propagandístico extremo que hay en contra de Arauz
ha tenido también un cierto eco porque la ciudadanía ha optado por candidaturas distintas, especialmente en el caso de Hervas, que es un outsider, pero también podríamos calificar como outsider al propio Jakub Pérez. Entonces yo creo que hay una fragmentación muy clara en la primera vuelta, pero creo que el votante de izquierda va a migrar, en caso de que pasara Lasso a segunda vuelta, hacia Arauz mayoritariamente. No así en el caso de Jakub Pérez. Si Jakub Pérez pasa a segunda vuelta, lo va a tener mucho más difícil el candidato Andrés Arauz para poder imponerse. Primero porque todavía le faltarían muchos puntos por conseguir. Imaginemos un escenario en el que obtenga un 35% y tanto los votos de Lasso como probablemente gran parte de los votos de Hervas irían a Jakub Pérez. Interesante la arista, y recordemos que además hacía una mención sobre el tema de la campaña pues de descrédito que recibió durante pues todos estos meses el binomio de Andrés Arauz, y que aún así pues pareciera que no funcionó con ese electorado que hoy día acudió a las urnas en Ecuador. Hablando precisamente de esto, y voy contigo, Juan Alberto, Andrés Arauz hablaba luego de que se emitieran los resultados de los exit polls, pues invitaba a la ciudadanía, a los ecuatorianos, sobre todo a las personas que el día de hoy han estado trabajando allí desde las mesas electorales, custodiando la defensa del voto, a que no abandonaran las mesas, a que todavía no era momento para ir a celebrar pues esta posible victoria en primer lugar, sino que se quedaran allí custodiando el voto. Este mensaje pudiera interpretarse de alguna u otra forma en que definitivamente todavía hay un riesgo de algún fraude electoral. El riesgo siempre es enorme, sobre todo cuando quienes tienen el control, la batuta, son parte inclinada hacia uno de los candidatos, y en este caso son solamente dos candidatos, dos propuestas finales. Realmente, como dice Fernando, es 15 contra 1, son dos propuestas lo que existe sobre la mesa en el caso ecuatoriano. Y es una derrota indudablemente del neoliberalismo lo que puede representar este cambio, este giro en la decisión ecuatoriana, que no es un cambio de giro realmente, es la misma decisión que tuvo hace 4 años cuando decidió y optó por la propuesta de Lenín Moreno. Lo que pasa es que fue un traidor que se fue en contra de lo que era su propia propuesta y avaló y empezó a implementar fue la propuesta perdedora. Yo creo que el mayor logro que podría atribuírsele a Lenín Moreno es haber dedicado los 4 años de su gobierno de manera paciente pero pertinaz a deshacer los logros alcanzados por Correa durante los 10 años precedentes. En eso fue bueno, hay que reconocerlo, a tal punto que retornó Ecuador al pasado, deshizo la institucionalidad, profundizó la división social, aumentó la pobreza, agrandó la desigualdad, subió a la sociedad ecuatoriana en un aletargamiento profundo. Eso es lo que vive ahora. Moreno, yo creo que nada de la farsa neoliberal de atraer inversión extranjera, lo que hizo fue perdonarle deudas a grandes empresas nacionales e internacionales. Las eximió del pago de impuestos con ese argumento peregrino de incentivar el crecimiento y crear empleo. Defendió los intereses de expolio de las grandes empresas extranjeras, constructoras, energéticas, presentes en el país. Actuó en favor, por ejemplo, de las multinacionales españolas como Repsol, Acciona, el Banco Santander, Telefónica, en fin. Volvió a Ecuador a las fauces insaciables del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Todo, mejor dicho, en contra de los intereses nacionales, pero eso sí en beneficio de su propio bolsillo. Entonces yo creo que esas son las políticas que pierden y eso es lo que conduce a la decisión de ahora, la que estamos viendo, sea en primera vuelta, que todavía sigue siendo muy probable, o sea en segunda, donde se dé el llamado paquetazo económico de Moreno del 2019, octubre del 2019, que incluía ese aumento del precio de la gasolina, fue una serie de medidas de ajuste impuestas por el fondo. El fondo le presta a Ecuador para que pague laudos arbitrales, para que pague demandas que no son otra cosa que multimillonarias demandas inaceptables y abusivas de esas transnacionales, como la de Texaco, la de Chevron Texaco. Moreno maneja las propuestas mediante la represión, la violación de derechos humanos. Entonces, esas consecuencias son las que estamos viendo ahora. Las élites creen que el pueblo es tonto, pero no lo es, y tiene la capacidad, sobre todo el ecuatoriano, que ha tenido una larga tradición de lucha, de movilización, de discernir lo que está en juego en estos momentos, que es crucial para Ecuador.
Crucial, como bien lo dices. Fernando, hay un punto que Juan Alberto comentaba y es este tema de esa desviación que tuvo pues la administración de Lenín Moreno, que llegó gracias a la Revolución Ciudadana, que llegó pues respaldado por el expresidente Rafael Correa, y que en el camino pues se invirtió y jugó otro papel completamente diferente. Esto tumba esa teoría que quizás algunos medios o alguna ciudadanía dice que la preferencia que se ha tenido en este momento hacia Arauz es un voto castigo a la derecha, y es más bien la intencionalidad y el deseo del ecuatoriano, del pueblo ecuatoriano, de mantener pues un sistema que ya venía pues emergiendo y consolidándose bajo la Revolución Ciudadana y el correísmo. Sí, Juan Alberto ha explicado muy bien, ¿no?, cómo se ha producido toda esa traición y toda esa aplicación de la agenda neoliberal por parte de Lenín Moreno. Y desde luego que los resultados, no solamente de la fortaleza que pese a todo el ataque y el impedimento para que concurrieran con una tolda propia y todo ese acoso que ha sufrido el correísmo le mantiene como la primera fuerza, como una gran diferencia con el resto, sino que también vemos ese rechazo a la agenda neoliberal en, por ejemplo, en la votación a Yacu Pérez. Yacu Pérez y todo el movimiento indígena que lideró las protestas de octubre del 2019, creo que se está viendo también el reconocimiento a ese trabajo en los resultados electorales que son históricos para Pachacuti, una fuerza política indígena pero que ha catapultado su presencia en la vida política ecuatoriana. Va a tener el mayor número de asambleístas desde el nacimiento de la organización y con una identidad propia, no en alianza con otras formaciones, como ocurrió, por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales, donde concurrieron juntos Pachacuti y la Izquierda Democrática, que ahora es la cuarta fuerza. Y también el mismo Hervás, yo creo que representa a una persona que, aunque viene del sector empresarial, ha dicho que se necesita un Estado fuerte interventor. Rechaza, por ejemplo, la venta del Banco Público, del Banco del Pacífico. Entonces, creo que de alguna manera lo que está claro, como decía antes, es que hay un fracaso de las políticas neoliberales y que más allá de si se ha dado un mayor apoyo o no al correísmo, que se esperaba que también un escenario posible fuera ganar en primera vuelta, lo que está claro es que hay un rechazo muy consciente de la población ecuatoriana a las políticas neoliberales y al desastre del desmantelamiento del Estado de Derecho llevado a cabo por parte de Lenín Moreno. Y que además lo vimos en las violaciones más graves que ha sufrido el Ecuador en derechos humanos en democracia desde el año 1979. En octubre pues fallecieron en apenas 10 días 11 personas en las manifestaciones, hubo más de 1.200 heridos y más de 1.300 detenidos, con procesos judiciales abiertos en clarísima persecución en contra de líderes indígenas, pero sobre todo también en contra de líderes del correísmo, muchos de ellos, como por ejemplo la prefecta de Pichincha, que es del correísmo, estuvo en la cárcel durante casi 2 meses. Entonces yo creo que desde luego lo que hay es un rechazo a las políticas neoliberales del morenismo reflejadas en la candidatura de Guillermo Lasso. Claro. A ver, Juan Alberto, vuelvo con usted. Precisamente esto de lo que hemos estado hablando explicaría el por qué los obstáculos que pusieron los entes electorales, el intento de inhabilitar la candidatura de Andrés Arauz, lo lograron con Rafael Correa, quien optaba por la vicepresidencia, sin embargo no lo pudieron hacer pues con Andrés Arauz, y también la campaña de descrédito enorme que hubo desde los medios de comunicación, sobre todo comerciales, privados en el Ecuador, que además pues tienen bastante influencia de alguna u otra forma, no funcionaron para relegar a Arauz o a un segundo lugar o incluso fuera del favoritismo. Explica gran parte este hartazgo de la ciudadanía ecuatoriana, digamos, no victoria por parte de estos círculos de poder tan fuertes en el Ecuador. Sí, creo que eso tiene un gran porcentaje de ser cierto ese criterio. Los resultados actuales están indicando cuál fue la consecuencia de la actitud vil de Moreno y constatan que ese pueblo que fue traicionado tenía la razón cuando no votó por las políticas que Lenín Moreno finalmente puso en marcha. Todas estas equivocaciones, este sartal de errores que han conducido a esa tragedia sanitaria, porque está tremendamente vinculada esa tragedia, esas consecuencias tan funestas de esa tragedia sanitaria con lo que son las políticas neoliberales en Ecuador y en cualquier parte del mundo,
Y esos resultados actuales expresan eso. El pueblo expresa en las urnas su rechazo a esa actitud, pero sobre todo ratifica que no quiere llevar más tiempo a cuestas a estos individuos dañinos, ni a estas élites y a sus partidos tan nocivos y corruptos en la presidencia. La popularidad del 7%, eso no es del aire, tiene que ver con esa traición y con ese retorno al pasado del que yo hablaba ahora. Pero eso es también esa persecución de la que hablas, esos juicios cuestionados, dirigidos por una institucionalidad alineada con el gobierno, ese Consejo de Participación Ciudadana de aquel entonces que cambió la composición de los poderes y los volvió afines al gobierno, en la Contraloría, la Fiscalía. Los ciudadanos no son ciegos ni tontos, insisto. Ecuador es un país con importantes niveles de conciencia política y esos ciudadanos vieron la manera en la que fueron manipulados esos procesos contra Correa con finalidades obviamente abiertamente políticas. Entonces, la pandemia se viene a sumar a dejar al descubierto lo peor que esa administración de Moreno efectuó, fue. Y eso se refleja actualmente en las urnas y de ahí que tampoco tenga tanto en consideración o haya tenido tanto peso ese punto que tú mencionas de esa estrategia mediática desaforada, fuerte, intensa, que en Ecuador tiene tanta fuerza a nivel de medios, pero que también tiene un carácter continental, que trasciende los intereses de esa élite criolla ecuatoriana y que tiene que ver con las asistencias y la rendición de informes a Marco Rubio o los encuentros con Iván Duque en la frontera para hablar del mismo cuento rayado y trillado de su injerencia en Venezuela. Es decir, eso también se enmarca más allá de esa estrategia mediática criolla y de esas tendencias de las que yo hablaba que se tratan de marcar a partir de las firmas encuestadoras contratadas y afines a la derecha y de esos organismos institucionales, de esa institucionalidad afín al gobierno. Incluso a propósito que mencionas Venezuela, Juan Alberto, hay que recordar que el candidato Guillermo Lasso usó como parte de su campaña ese eslogan, por llamarlo de alguna manera, de no convertir al Ecuador en otra Venezuela, y aún así pareciera que tampoco le funcionó. Vuelvo contigo, Fernando, y hay un punto interesante porque el día de hoy y también a lo largo de la campaña electoral, pues hemos visto muchos titulares de prensa, tanto nacional como internacionales, en donde dicen que realmente lo que se estaba debatiendo en estos comicios era la vuelta o no del correísmo, pero sin la presencia de Rafael Correa. Muchas veces, y quisiera tu interpretación sobre esto, porque muchas veces, sobre todo en Latinoamérica, se tiende a quizás desmeritar los logros o la capacidad de los candidatos que vienen de un mismo partido político de su predecesor. Por ejemplo, lo veíamos en Bolivia con Luis Arce y Evo Morales, lo veíamos también en Venezuela con Nicolás Maduro y Hugo Chávez, y en este sentido pues ha vuelto a salir el tema de Correa, desmeritando de alguna u otra forma la capacidad que puede tener por sí solo Andrés Arauz de conducir las riendas del Ecuador. ¿Cómo interpretas esto sobre pues eso que tanto dicen los medios, que lo que se está debatiendo realmente es el regreso o no del correísmo? Bueno, ese es un mantra recurrente, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de tratar de endosarle al candidato, en este caso progresista, Andrés Arauz, pues ese mantra de que vamos hacia Venezuela, de que vamos hacia el autoritarismo, de que esto se basa en el caciquismo, que él es una marioneta. Bueno, no parece que tampoco haya surtido el efecto deseado, al igual que toda la campaña del atemorizamiento de la opinión pública para evitar que votaran por Andrés Arauz. Pero ya se ha venido derrumbando ese tipo de tesis o de mantras, como lo hemos visto y usted ha mencionado en el caso de Bolivia, en el caso de Venezuela o en el caso de Argentina. Entonces, ya se demostró en el año 2017 que, porque Lenín Moreno ganó con el programa electoral y aupado por la Revolución Ciudadana y por el propio Rafael Correa, ya se demostró en aquel momento que el reciclaje de los liderazgos era posible y Andrés Arauz viene a reconfirmarlo. No obstante, hay que tener en cuenta que sí está teniendo también efecto, creo, la campaña del desprestigio y el bombardeo que ha polarizado mucho la campaña electoral en el Ecuador, porque
si se esperaba, como muchas personas también desde posiciones de izquierda esperaban, que la contundencia de la victoria de Andrés Arauz fuera parecida a la de Bolivia, eso lo que están diciéndonos en este momento los sondeos, conforme vamos viendo los números, es que tampoco ha sido así. Es decir, es el voto claramente pues mayoritario dentro de los contendientes actualmente el de Andrés Arauz, con un durísimo bloque duro de 1/3 de los votos, pero no le ha llegado para obtener el 40% y eliminar la posibilidad de una segunda vuelta. Parece ser que no le está llegando. No obstante, es cierto también que son 15 los puntos que le lleva de ventaja al segundo. Pero cualquier cosa sí que ha mermado, en algún sentido, ese liderazgo, esa fortaleza que existía el correísmo el Ecuador por el bombardeo que ha sufrido su campaña y que lo hemos visto también en la fragmentación con el surgimiento de varios candidatos que en el caso de Hervas ni estaban en las apuestas, en el caso de Yacu sí, pero también Yacu era un desconocido, pero que también, como hemos dicho, las protestas de octubre de 2019 ayudó mucho a consolidar ese liderazgo. Pero en cualquier caso, aunque no ha tenido el efecto deseado propaganda contra Andrés Arauz, sí creo que ha tenido una cierta merma, porque si vemos la popularidad o la cantidad de votos que se aglutinan en torno al correísmo, directamente al correísmo en primera vuelta, pues hay un descenso. Si finalmente Arauz consigue un 35%, sería 4,5 puntos menos de los que obtuvo Lenín Moreno en la primera vuelta en el año 2017. Y serían muchísimos menos puntos de los que obtuvo Rafael Correa en el año 2013, en el que barrió en las elecciones y obtuvo un 57% de los votos en primera vuelta. Las cifras y los números hablan por sí solos en esta interpretación que nos da Fernando. Interesante la arista. Vamos a pasar a otros puntos, Juan Alberto, y más allá de los programas, de los planes y de las promesas de gobierno presentadas por los candidatos, pues a lo largo de estos meses hay un panorama real en el Ecuador y sobre todo dos puntos, uno la economía y el otro la crisis sanitaria a propósito de la pandemia de coronavirus. Allí está, digamos, o concentra la cúspide de lo que apremia al ciudadano ecuatoriano. En tu consideración, ¿cuáles serán esos principales desafíos para pues el nuevo presidente de esta nación andina y cómo o qué, sobre qué debería estar la prioridad precisamente? Bueno, lo que viene realmente es bastante difícil para el presidente que asume, desde luego que será doblemente complejo para el presidente de izquierda, si lo es Arauz, como todo lo indica, Andrés Arauz. Viene primero que todo una etapa, una fase bastante ardua en relación con lo que va a ser hasta abril, hasta las próximas elecciones, hasta el balotaje, porque realmente lo que pretendía esa derecha no era ganar, porque sabían que no iban a triunfar en esta fase, solamente pasar a la segunda fase con la fuerza que es necesaria para llevar a cabo lo que necesitan hacer, y es no perder la presidencia, no perder el poder en un país que en estos momentos pues se viene a convertir en un elemento más de decisión dentro de esas fuerzas que se mueven de manera tan intensa y con tanta confrontación entre unos poderes y otros, llamémoslos como los llamemos, izquierda, derecha, reaccionarios y progresistas, del nombre que se les dé, son fuerzas contrarias donde el escenario latinoamericano pues es clave, no solo en el contexto local, regional, sino también en el contexto internacional. Y los temas prioritarios son muchos. ¿Cómo se financian estos países? Pues indudablemente es una vinculación muy directa a las materias primas, a la venta de materias primas, con industrias desmanteladas, con préstamos otorgados bajo condiciones infames que apuntan al saqueo de los recursos. El panorama no es nada fácil, y si es un gobierno de izquierda, como todo indica, insisto en que lo sea el de Arauz, pues por supuesto que el panorama va a ser doblemente difícil, primero por los niveles de confrontación, pero también por las encerronas de carácter económico, de cualquier tipo, financiero, monetario, que se van a adelantar contra el país, porque la derecha en estas fuerzas de confrontación que existen no puede darse el lujo de perder, de tener otro terreno perdido en una zona, en un país
que además tiene una gran riqueza petrolera, una gran riqueza minera, una ubicación geoestratégica excelente, y en un contexto de relaciones vecinales también complejo, porque no podemos olvidar lo que está ocurriendo en Perú y tampoco lo que va a ocurrir en Colombia en el lapso de un año y de este año difícil que viene. Entonces, creo que es un panorama no muy grato para el presidente que asuma, para el gobierno que asuma, con una diferencia fundamental, eso sí, en los énfasis y una claridad que tiene que ser muy definida desde el inicio en relación con sus prioridades, y creo que así está planteado por ambas propuestas. Una propuesta de un banquero con unas afinidades obvias e innegables e inocultables, y una propuesta con un carácter progresista que plantea la continuidad de unas políticas que fueron de carácter social, de énfasis social. No es el mismo contexto económico que tuvo Correa, pero los énfasis sí pueden ser iguales o muy similares. Precisamente mientras proseguimos con el análisis acá de esta cobertura especial Elecciones Ecuador 2021 en Hispan TV, a esta hora están hablando las autoridades del Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano, pues ya han salido allí a su sede principal para dar esta rueda de prensa, y pues en cualquier momento vamos a estar procesando toda la información que se genere desde allí y los resultados de los votos escrutados hasta el momento. Vuelvo con el análisis y vuelvo contigo, Fernando. Quisiera pasar a un punto un poco más internacional, a un poco más del contexto regional latinoamericano. Si definitivamente Andrés Arauz se hace con la presidencia pues del Ecuador, va a ser un elemento muy importante a nivel geopolítico para Latinoamérica y el Caribe. Se vuelve a reconstruir, digamos, va a ser Ecuador una pieza clave para reconstruir ese eje de gobiernos progresistas, izquierdistas en el continente. Lo vimos en Argentina, lo vimos en Bolivia, lo vimos en México. ¿Qué consideras y cómo puede de esta manera contribuir un triunfo de Andrés Arauz a pues ese regreso de un continente latinoamericano pues con gobiernos progresistas? Sin duda, sin duda. Y creo que eso es precisamente a nivel geopolítico lo más importante que está en juego. Si en el año 2017, después de la victoria de Lenín Moreno, el diario Página 12 titulaba "La derecha no cruzó el Ecuador", porque era el momento en el que estaban en tablas los gobiernos de izquierdas y de derecha, y después hubo la traición de Lenín Moreno y otra gran cantidad de países que entraron en la órbita de la derecha a nivel latinoamericano. Ahora estamos justamente en ese momento en el que esa ola de gobiernos de derecha se está revirtiendo. Es decir, nos encontraríamos, si gana finalmente Andrés Arauz, ante claramente una segunda ola de gobiernos progresistas. Además, una segunda ola con una configuración a nivel regional bastante diferente. Y digo esto porque no solamente resiste Venezuela, estamos con Argentina con un gobierno de izquierdas, ha vuelto Bolivia de una forma aplastante, se uniría a Ecuador, sino que además hay países nuevos, como por ejemplo México, que podrían considerarse en la órbita progresista. Es un progresismo diferente al del principios de este siglo. Creo que es un progresismo más hacia el centro-izquierda, una maduración distinta, con una interpretación de las distintas subjetividades más acomodado a los nuevos tiempos, pero desde luego una nueva ola progresista, que se va a traducir claramente en que se recomponga la UNASUR y de nuevo se vaya el foco de la resolución de los conflictos internos de la OEA a otro tipo de instituciones como la UNASUR, que va a dar lugar, por ejemplo, a darle oxígeno a Venezuela en cuanto al aislamiento regional que intentó llevar a cabo el Grupo de Lima, que se iría disolviendo, también por los propios problemas internos, y que además daría lugar a que otros muchos países siguieran esta senda. Tenemos el proceso constituyente en Chile, tenemos una situación en Colombia muy interesante por primera vez, tenemos también una recomposición de las fuerzas progresistas en el Perú, y entonces hay una disposición regional que cambiaría la geopolítica, y eso es el motivo por el que hay tanto interés en este evento electoral y por lo que hay tantísimos intereses en juego y por lo que hay tantísimos intentos para que el candidato Andrés Arauz no llegue a la presidencia, que es un poco lo que siempre ha ocurrido con los gobiernos progresistas, ¿no? Los mismos actores impidiendo que los gobiernos progresistas tomen el poder, pero aún así creo que el Ecuador de nuevo es el pivote que va a
dictaminar los designios de la región viendo si hay una mayoría de un lado o de otro. Y en el caso concreto de la integración regional es fundamental porque creo que lo más interesante es la vuelta a la resolución de los conflictos internos sin la OEA, sin Estados Unidos, en la UNASUR. Y por cierto, olvidaba también lo que está ocurriendo en Brasil, que es interesantísimo por lo que son los procesos judiciales en contra de Lula y, por supuesto, la posible vuelta de Lula al poder también en Brasil, que sería ya, pues hablaríamos de prácticamente una hegemonía absoluta del progresismo de nuevo en la región. Precisamente, Juan Alberto, quiero también conocer su reflexión, su análisis sobre este mismo punto, sobre pues de ganar Andrés Arauz y esa reconstrucción del eje progresista izquierdista en Latinoamérica y sobre todo la unidad a través, como bien lo decía Fernando, de la UNASUR, que tantos líderes pues hace más de una década soñaron para este continente. Sí, comparto el criterio de Fernando, es decir, esas fuerzas en pugna, eternas fuerzas en pugna, como decía ahora, nombrémosla de la manera que sean, de derecha, izquierda, reacción, o no, élites, de élites y de clases populares, no dejan de hacer de América Latina una zona intensa y de fuerte confrontación. Son fuerzas de esperanza también las que se están moviendo ahora, y también se están convirtiendo en realidad. En Bolivia, por ejemplo, Luis Arce, un exministro de Economía de Evo, en medio de todos los obstáculos predecibles y posibles, accede al poder. Alberto Fernández en Argentina, López Obrador obtiene también al fin la presidencia en México. Verónica Mendoza se plantea en Perú como una fuerza de avanzada. En Chile se gana un referendo para echar por tierra la Constitución del 80, la Constitución de Pinochet, mejor dicho. También hay penetración, o han logrado más de la tercera parte que puede obstaculizar reformas estructurales, pero bueno, por lo menos se echa por tierra esa, pero tampoco puede dejar de pasarse por alto esa presencia importante que va a posibilitarle a la derecha la reacción, ponerle freno a cualquier cambio de verdad de fondo. También frente a esas fuerzas progresistas, también, lo citaban ahora, llega Bolsonaro a Brasil, también es derrotado en El Salvador, el Frente, después de buenos años en el poder, llega Bukele, en Uruguay pierde el Frente Amplio, después de 3 lustros al frente del gobierno. También Latinoamérica figura en las prioridades geoestratégicas estadounidenses, eso es claro en documentos filtrados para 2021 y 2022, y eso pesa. No pasa en vano los afanes de desestabilización regional inyectados desde Estados Unidos. Eso no tiene que ver con el nombre del presidente, eso tiene que ver con las políticas de país. Va a ser intensos los afanes de generar caos en la región y se van a aprovechar de las llegadas al poder de frentes progresistas, llegadas con poca diferencia o a la hora de la verdad con mucha, no importa, para deslegitimar su propio lema de sus democracias de papel de que se gana con un voto. No, eso hace parte de la farsa instituida, donde los afanes de acceder al poder la democracia solamente es un mecanismo, un medio sucedáneo porque no hay otro, porque lo decía alguien de la derecha colombiana hace un siglo, uno de los exponentes de un expresidente, Miguel Antonio Caro, decía, sí, la democracia es interesante, lástima que sea por elección. Y eso refleja esa realidad difícil para lo que viene y decisiva, eso sí, de todos modos, que estos gobiernos progresistas retornen a fortalecer esos mecanismos de integración regional. La UNASUR, Lenín Moreno se encargó con Duque y con otros cuantos aliados, se encargó de ponerle el punto final. Ese tipo de procesos que tuvieron un alcance o que tienen una dimensión hacia futuro tan importante para la región si se quiere salir de este yugo y de esta dependencia absoluta de lo que es el gran capital financiero transnacional. Son esos mecanismos que hay que fortalecer y ese es el propósito planteado, lo han expresado, lo han dicho de manera explícita tanto el nuevo gobierno boliviano
el gobierno de Arce, como el candidato ecuatoriano Andrés Arauz, con el propósito claro, definido, de fortalecer estos mecanismos de la integración regional tan necesarios y tan echados por tierra durante estos procesos de la derecha. Fernando, ya me quedan 30 segundos para cerrar el programa. Quisiera cerrar con tu reflexión sobre dos puntos, muy brevemente. Uno, la importancia definitivamente de llegar a Arauz a la presidencia, un candidato pues súper joven, 36 años de edad. ¿Qué significado tiene esto, sobre todo para un cambio generacional, jóvenes construyendo política, en este caso en el Ecuador? Y segundo, si luego de que muchos dijeran que la izquierda se había agotado, se había fraccionado en el continente, ahora esta nueva reconstrucción con estos países que ya bien nos han mencionado ustedes, pues se aprendió quizás la lección, hay puntos que fortificar, que renovar, como para quizás de aquí en más mantenerse y que no vuelvan los gobiernos derechistas como vimos pues en estos últimos 5 años. Ya lo has dicho, ¿no? Yo creo que claramente hay una renovación de los liderazgos. Al mismo tiempo, no cabe duda de que Arauz es un economista muy capaz, con un currículum espectacular, y esto lo que nos va a mostrar es que no eran movimientos caciquiles, caudillistas, sino que se basan realmente en las esperanzas de las grandes mayorías. Y yo creo también que esa renovación, y sobre todo a la luz de los últimos 4 nefastos años de la tradición de Lenín Moreno, yo sí creo que va a haber un recambio también en cuanto a la forma de desarrollar políticas públicas. Vamos a ver, por supuesto, un Estado fuerte, interventor y presente en la economía, pero al mismo tiempo yo creo que también van a haber otros canales de participación que no se habían explorado quizás durante la década anterior. En cualquier caso, creo que va a ser muy positivo, sobre todo para cerrarle la puerta al neoliberalismo, de lo cual se van a beneficiar las grandes mayorías, porque tengamos en cuenta que lo más grave de todo, lo que ha sido el nefasto gobierno de Lenín Moreno, es el incremento de la desigualdad y de la pobreza en el Ecuador. Y eso es lo que hay que cerrar de manera tajante y revertir para volver a la senda de la reducción de desigualdad y pobreza, que era lo que se había logrado en los 10 años anteriores al gobierno de Lenín Moreno. Bueno, bastante claro. Les agradezco a ambos, Fernando Casado desde Cádiz y Juan Alberto Sánchez Marín desde Bogotá, Colombia, por habernos acompañado en este especial por Hispan TV. Hasta la próxima. Que estén bien. Gracias. Muchas gracias. Y nosotros así cerramos esta programación especial Ecuador Elige 2021. Vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes de todos los resultados de las confirmaciones del CNE desde Quito, Ecuador, respecto a cómo vayan avanzando los números y los porcentajes y el escrutinio voto tras voto, para hacérselos saber a través de las pantallas de Hispan TV. Gracias, como siempre, por acompañarnos y por su sintonía. Será hasta una próxima oportunidad.